El Evangelio es la noticia de parte de Dios a la humanidad que la deuda que los dejó condenados a ser separados de Él eternamente para pagar los pecados en el infierno y en el lago de fuego final, Apocalipsis 20:15, ha sido saldada, ha sido pagada. O sea que la deuda ya no existe. Ese es el Evangelio, es esa noticia a la humanidad. Por eso Evangelio significa inmedibles buenas nuevas. Porque es Dios diciéndole a la humanidad: tu destino trágico en el cual estás en camino a Él para siempre, ha sido anulado por mí, porque yo hice justicia a tu deuda, enviando a mi Hijo Jesucristo hace más de 2000 años. Él se encargó de vencer al pecado no pecando, y en ese estado de santidad murió por tus pecados. La deuda se pagó. No existe nada más que hacer, por eso la salvación es solo por creer, no se hace nada más. 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 Porque hacer significaría que nuestras obras se involucraran en la salvación. En el libro de Efesios dice claramente que la salvación no es por obras humanas. No tenemos ningún mérito en la salvación, ya que el mérito es de Cristo. El mérito es del Salvador Jesucristo. La salvación, adquirir la salvación significa darle la gloria total a Cristo, quedando anulados nosotros, quedando descartados. Somos echados a un lado, nos quitan de la fila para que Cristo nos represente como humanidad integralmente. Entonces, ¿cómo se adquiere la salvación? Por creer que Jesucristo ha pagado nuestros pecados totales, reconociendo que nosotros no podemos estar en paz con Dios debido a nuestra naturaleza corrupta pecaminosa. Romanos 7. Dice claramente que nuestra carne está en un estado caído y pecaminoso donde siempre es arrastrada a cometer pecados. Esto quiere decir que aunque en el camino de Cristo haya una intención y un entendimiento bíblico de que Dios Padre siempre será su voluntad que nos apartemos del pecado para que no reine en nuestra carne mortal, porque el pecado trae mucho daño. El pecado es todo aquello que sea transgresión a la ley de Dios y que sea negativo. Todo lo que sea negativo. El pecado solo trae cosas negativas a la vida del ser humano. Alcoholismo, drogadicción, robo, discusiones, ira, palabras soeces, todo esto en exceso, inmoralidad sexual, todo esto en exceso solo trae daño a la vida. Por esa razón, Dios Padre, como sabe que estamos todavía en una línea de tiempo natural, en un cuerpo corrupto, le dice a los que ya lograron vencer a la muerte por la fe en Jesucristo, que no reine el pecado. Huyan de todo esto. Esa es mi voluntad para su vida en la tierra. Mientras yo redimo todo. Y obviamente la comisión principal para el Hijo de Dios es que te pase esta información que yo te estoy dando. La información del Evangelio. Pero eso no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es por un mérito sin mancha. La salvación se logra por un estado sin pecado de uno que nos reemplazó. Jesucristo no pecó, así cumplió la ley. Al que no conoció pecado, dice su palabra, Dios Padre lo hizo pecado por nosotros, le cargó nuestros pecados para que nosotros lográramos la justicia delante de Él por creer que Él lo hizo. Ese es el Evangelio, por eso la salvación es el regalo más grande que existe, porque solo se recibe y ya, no se hace nada más. En el mundo cristiano religioso hay un enorme engaño acerca de esto en la salvación, por lo cual la mayoría sigue condenado en sus pecados. Aunque profese que cree en Jesucristo, aunque lleve décadas de décadas en el mundo cristiano, yendo a la iglesia los domingos, sábados, miércoles, estando en la organización logística de la iglesia, tratando de hablarle de Cristo a otra persona, la mayoría, y muchos no creen esto, no son salvos, o sea, no han hecho nada, porque solo han estado procurando por no entender que la salvación es un reemplazo total donde nosotros quedamos anulados. Y si nosotros quedamos anulados, por esa razón es que no es por nuestras obras. La salvación no es porque yo me aparte del pecado o porque haya pecado en exceso o porque yo esté en un vicio de pecado o porque yo me esté manteniendo bien apartado del pecado. Esta es la ilusión moral que Satanás mete en las mentes de los religiosos, porque no comprenden que Dios Padre es
O me das el 100 o te moriste tiste. Por eso envió a Jesucristo su Hijo a que diera el 100 por nosotros. Es un reemplazo, es un regalo que se adquiere. Por esa razón, al creer de verdad que Cristo ya fue condenado por nuestros pecados totales y así nos salvó del infierno y del lago de fuego, debido a la condena por nuestros pecados, el Espíritu Santo se sella. ¿Por qué? Se sella porque la salvación es un pacto de seguridad. La salvación es un pacto de seguridad. Es hacer un pacto con Dios por medio de la fe en su Hijo. Ahí es donde la persona ya tiene vida eterna y no la puede perder. El religioso malinterpreta muchísimos versículos donde él dice, el que persevere hasta el fin será salvo, sin santidad nadie verá al Señor, si me amáis guardar mis mandamientos, y un poco más, porque él los entiende con lógica, ya que no comprende que la santificación para ir al cielo es la de Cristo el Señor, no la de nosotros es una mediocridad, nos iríamos al infierno. No importa cuánto un ser humano se esfuerce por apartarse del mal, hablando estrictamente de estar en paz con Dios, hablando estrictamente de la salvación de nuestra alma, es un reemplazo, es Jesucristo, es la gloria de Jesucristo. Por eso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a resolver el problema, a pagar la deuda, a vencer al pecado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no miente, Dios no está diciendo, en ningún momento dice que hay una forma de perder la salvación. Esto lo ha metido Satanás porque Satanás es un estafador y engaña a los idiotas. Así de simple. Así de simple. Cuando uno no estaba dentro de la salvación, toda esa religión dentro de uno nos hacía idiotas. Así de simple. Y dejamos de ser idiotas al oír el Evangelio y en el momento, en el instante que el Espíritu Santo nos abre los ojos, ahí dejamos de ser idiotas y vemos claramente cuál es el engaño masivo. Ningún conocimiento bíblico es más importante que el del Evangelio, porque el Evangelio es lo único que te hace vencer a la muerte, es lo único que te hace vencer al pecado y a Satanás. Por eso Satanás se enfoca en que no entiendan la salvación y que hablen de todo tipo de cosas, que hablen de Génesis, Apocalipsis, historias, esto, ahora en este fin de los tiempos, paralelos profundos, cosas profundas, temas que explotaron, que muy pocas personas entienden, pero andan metidos en todo esto, engaño del sistema, sincretismo, simbología, andan metidos en todo esto y se creen sabios y van para el infierno porque no entienden esto. No entienden que la salvación es un obsequio de Dios Padre por su amor inmedible a su raza caída, amor que no es condicional a que el hombre haga algo, porque no puede. Simplemente es un regalo por el amor de Dios. Y si no se acepta este amor de Dios de forma sincera, humilde, si no se cree en el Evangelio por fuera de la lógica, anulándose uno mismo, arrepintiéndose, Marcos 1:15, reconociendo que uno no puede porque está incapacitado, por corrupto, porque si decimos que no tenemos pecado mentimos y le hacemos a él un mentiroso, no se adquiere la salvación, porque la salvación es un obsequio que se recibe una sola vez, porque una sola vez se da el sello del Espíritu Santo. Entonces, el alma humana la salvó Jesucristo. Dice Jesucristo que Él nos iba a dejar la herencia de su propia paz y que el que creyera de verdad en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Jesucristo nos está diciendo que hay un efecto sobrenatural interno por haber creído de verdad en Él. Yo te lo confirmo, así es. En este momento yo estoy en esa paz, hablándote. Es la paz del Espíritu, que nos confirma permanentemente que estamos en paz con Él. Dice la palabra que su Espíritu, el Espíritu Santo que ya está en nosotros, da testimonio a nuestro propio espíritu que tenemos adentro, que somos hijos de Dios. Ahí es donde comprobamos la verdad. Por eso la verdad es comprobable. La verdad es comprobable. ¿Hay sol? Sí, hay sol. Mira, ¿hay una palomita ahí en el techo? Sí, hay una palomita. Exactamente. Esos son verdades. Asimismo, puedes comprobar que Jesús es la verdad de todo esto. Jesucristo está a las puertas, la cronología bíblica no miente. En Génesis 6:3, Dios Padre dijo que establecía 120 años para la humanidad. Estos años en la traducción original dice jubileos, quiere decir que son 6.000 años, están por cumplirse si estamos haciendo los conteos bien.
El mundo está gritando que así es, o sea que hay prueba viendo lo que está ocurriendo en el mundo, viendo también el regreso de Israel desde 1948-49. El tiempo se acaba y lo más importante es que logres la justificación de tu alma al creer en Cristo Jesús, que dispongas tu corazón para que puedas sentir en tu corazón que esta es la verdad y la puedas creer. Ya no hay más tiempo, no es más importante tu trabajo, no es más importante tu negocio, no es más importante, no es más importante tu familia, no lo es, por muy duro que se oiga, no, porque si tú das todo por tu familia y te mueres condenado en tus pecados, tú vas al infierno, de ahí no vas a salir jamás y después te van a echar al lago de fuego. La Biblia no miente. Así que de nada te sirvió haber amado y cuidado a tu familia, porque ellos mismos, si no creen en la verdad, se pierden. Por eso no existe nada más importante que tu alma tenga vida eterna. Cuando, cuando nosotros logramos creer, el Espíritu Santo nos da el poder para creer, porque es un don de Dios la fe. O sea que el Padre es el que da la capacidad para creer. Cuando ve un corazón dispuesto, esa es mi opinión. El tiempo para el Hijo de Dios se vuelve una ilusión, en mi opinión. Se vuelve una ilusión. El tiempo ya es una ilusión porque el Hijo de Dios ya venció la línea de tiempo al creer en Cristo Jesús. O sea que como nosotros ya no se nos está acabando el tiempo, no hay forma de que haya ansiedad porque el tiempo se me esté acabando o porque yo no he logrado esto, por lo menos para el hijo maduro. Porque también en la iglesia hay debilidad en la fe y hay muchas cosas que el Hijo de Dios tiene que subir nivel en fe y amplificarla, porque es así, pues, lo que el hombre siempre eso cosecha. Pero en general hay un sentimiento de paz, de tranquilidad y de seguridad total en esta redención que Dios Padre eh, nos dio, en la cual Dios Padre nos hizo entrar. Entonces el tiempo ya se vuelve, es como una ilusión ya el tiempo para los hijos verdaderos de Dios, para los verdaderos. Sabemos que los tesoros de este mundo no son comparados con los tesoros del cielo. Sabemos que este tiempo solo es un reciclaje y lo más importante que podríamos hacer día a día es darte esta información. Sabemos que aunque obviamente en la vida haya necesidades y necesitemos buscar prosperidad natural, es obvio, no es más importante que este regalo inmedible que tenemos permanentemente en nosotros, ni es más importante el sentimiento de responsabilidad que esté en nosotros para pasar esta información, ya que estamos en el tiempo donde la iglesia la tiene más fácil en todos los 2000 años. Tenemos las redes sociales, Dios Padre nos está permitiendo llegar a miles, si no millones de personas si se viraliza en su voluntad. Simple y sencillamente agarrando un aparato tecnológico y hablando desde tu país, puedes llegar a miles de personas. Esta responsabilidad la tiene que entender claramente el Hijo, porque nunca la habíamos tenido más fácil para pasar la buena nueva. Los apóstoles en el pasado, estos eran hombres con letras mayúsculas, porque para accionar la comisión tenían que ir de país en país, cruzarse mares, cruzarse ciudades caminando. Era un trabajo exhaustivo, impresionante. O sea, al César lo que es del César. Ellos obviamente tienen que tener un galardón excepcional en los cielos. Y nosotros que estamos acá, que no estamos cruzando ciudades ni nada de eso, simplemente estamos agarrando un celular, pero esta es la manera, o sea, es la manera más importante de hacerlo en este momento, porque todo el mundo tiene un celular en la mano, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Entonces, ¿cuál sería la excusa? Esta es la mayor oportunidad que tenemos. Ay, que no me ven, no me han visto mucho, ¿qué te importa vos? Vos no sabes si un video se te va a viralizar. Vos hacelo. Jesucristo nos envió a hacerlo, porque esta es la salvación total de un ser humano. Esta es la vida eterna de un ser humano. Significa vida eterna o muerte eterna. Entonces, para concluir, Cristo el Señor hace 2000 años ya nos salvó al morir por nuestros pecados. La condena desapareció.
Ya no existe nada más que pagar, solo recibir el regalo. Tenemos que recibir el recibo. Eso es lo que tenemos que hacer, de el cancelado de Cristo el Señor. Está cancelado. ¿Has visto tú en la vida cuando una persona tiene una deuda que no puede pagar y un familiar o un amigo, una amistad que lo ama a la persona se la paga y le lleva el recibo que le pagó la deuda? La persona se pone a llorar porque le quitó toda la carga de encima. Esa es la salvación. Cristo el Señor nos quitó la carga de la condena del pecado, nos quitó la carga de la ley que nos estaba llevando a la muerte total, porque la ley es perfecta y simplemente íbamos a ser enjuiciados por esa ley. Pero Cristo el Señor vino con su billetera y sus millones celestiales, su propio sacrificio, y nos salvó. Ahora solo se cree, no se hace nada más. Después de creer, después de que uno es salvo, ¿qué más hacer? ¿Qué más se puede hacer? Además, obviamente, de lo principal, que es pasar esta información para la vida. Ahí está la doctrina de Dios Padre. La persona tiene que comenzar a leer la palabra, tiene que entender cómo quiere Dios Padre que lleve su vida. Buscar santidad, apartarse del pecado es un llamado natural en toda la palabra para los hijos de Dios, para los escogidos. Y siempre va a ser nuestro bien apartarnos de todo lo que es pecaminoso. El que niegue eso no lee la Biblia, por eso es importante leer la palabra. Pero como podemos hacer todo lo contrario si no nos cuidamos, precisamente porque estamos incapacitados de estar en paz con Dios, Cristo nuestro Señor ya nos salvó. Qué bendita noticia, qué bendito evangelio, qué maravilla, qué pacto absolutamente seguro Dios Padre compró con el sacrificio de nuestro Señor, con la preciosa sangre de nuestro Cordero humano, sin la cual no existe la salvación del alma. Cualquiera que te diga lo contrario, eh, no se está alineando a la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La salvación se logra por una entrega integral del Cordero. La palabra lo aclara. Jesucristo se tuvo que hacer en espíritu, alma y cuerpo para constituirse un ser humano y en ese estado sacrificarse por nosotros. Y así fue. No existe cosa de que solo una parte de Cristo nos salva. Eso vos no lo vas a hallar en la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia. En Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no se hace la remisión de los pecados. No se logra la salvación. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, Jesucristo se entregó en espíritu, alma y cuerpo y así nos salvó. La fe es integral en el sacrificio del Cordero. Eso es Biblia, eso es bíblico. Así que al ser humano solo le queda recibir este inmedible regalo del amor de su Creador, porque hecho está, no existe nada más que hacer. Ese es el Evangelio, la noticia más maravillosa para un ser que no puede hacer nada más que aceptar el amor de Dios Padre, porque es lo único que le está demandando Dios Padre, que acepte su amor. No podemos hacer otra cosa. Al ser humano le toca creer esto y dice Cristo que ya teniéndolo adentro al Espíritu, nuestra vida es una vida y vida en abundancia. Aún cuando hayan aflicciones, problemas en la vida, nuestra paz nadie nos las puede quitar. No se puede. No nos pueden quitar la paz. Ya estamos en paz, como esa palomita. Y ya no tenemos miedo a la muerte, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos lo que viene. Y estamos absolutamente gozosos y agradecidos eternamente por esta inmedible salvación. Bendiciones.